iglesia, ¿qué tal? ¿Qué te parece si el día de hoy, ahí desde tu casa, levanta tus manos y te enfocas en Jesús, que sé que Él quiere hacer algo el día de hoy en tu vida? Vamos a darle toda honra y toda gloria a aquel que se lo merece. Así que dispón tu corazón, que sé que el día de hoy algo va a suceder. Así es, iglesia, levanta tus manos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Levanta tus manos, iglesia. Quiero levantar a ti mis manos,
ahora tengo que entrar en el tema de emprender, que hay un montón de líderes. Yo soy de la opinión, ya os lo digo, ya de entrada así sin anestesia, hoy voy a estar pum, 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 porque dice Pastor Juanma que debo 2. Entonces tengo que juntar en 1, 2, tengo que ir muy rápido, me tenéis que seguir, ¿vale? Entonces, para poner las bases, yo soy de la opinión que si alguien tiene la solución en esta tierra, aparte de Dios, evidentemente, esa es la Iglesia. Nosotros a veces miramos a los políticos, miramos a una serie de gente, incluso a empresarios y tal. La Iglesia, para mí, es la que tiene la solución. Y como tal, Dios, por supuestísimo, siempre ha tenido interés en levantar personas, si queremos llamarlas en este tiempo emprendedores, me parece genial, gente que emprenda, que tire para adelante, pero por supuesto sabiendo a dónde va, sabiendo qué hace, un montón de cosas. Y por supuestísimo, y aquí voy a unir con lo que otros años, yo no sé cuántos habéis estado otros años. ¿Podéis levantar la mano y así me centro un poco? Ah, bien, un grupo importante, genial. Pues ahora conecto con eso. Porque necesitamos para ello no solamente tener ideas, sino tener carácter, mentalidad, cultura. De eso hemos venido hablando. Y eso lleva un tiempo. Dios lo podría hacer así sin más, plum, tocar a alguien y ya. Pero no es su plan. Su plan es como el crecimiento humano, un desarrollo, hasta que adquirimos una cierta mentalidad. Por eso, uno de las dos cosas. ¿Cuál es el problema que yo creo que tenemos como congregaciones en general? Es que todavía no tenemos la mentalidad de que nosotros tenemos la solución. Y seguimos mirando a ver dónde, a ver de dónde viene. Y no, nosotros tenemos la solución. Y por eso hace falta, y yo recordad que, usando el texto de Deuteronomio capítulo 8, verso 18, si lo anotáis, lo podéis ver ahí en la pantalla, donde sea, genial, ahora lo leeré. He querido desarrollar un plan de desarrollo para adquirir mentalidad basado en ciertas prácticas y principios hebreos, judíos. Entonces, haciendo un repaso muy rápido, recordáis que comenzamos con un niño pequeñito, aproximadamente 5 años, digo aproximadamente 5 años porque los niños a partir de los 5 años empezaban a enseñarles a leer, especialmente a través de la Torá. A los 10 años empezaban a enseñarle otro tipo de cosas y a los 13 entraban en lo que son ya los mandamientos. Ya no solamente era aprender a leer, sino ellos ya podían públicamente leer la propia Torá y ya eran responsables también de sus propios actos. Entonces, con 5 años los padres, recordáis, empezaban a enseñarles a administrarse, pero especialmente a adquirir mentalidad con esas 5 cajitas que venimos hablando, y cómo tenían, y las prioridades, cómo tenían que poner el dinero en esas 5 cajitas. Eso lo vimos, debe estar grabado, si alguien no lo recuerda, lo puede pedir. A los 13 años les hacían también una fiesta y el niño y la niña, los dos, yo cuando digo niño normalmente meto a los dos, soy de la vieja escuela, me tenéis que seguir ahí. El niño y la niña, aunque hacían 2 fiestas distintas, para las niñas con 12, los niños con 13 años. Las niñas maduran antes, evidentemente. Y a partir de ahí, ese jovencito o jovencita va a adquirir conocimiento, sabiduría, va forjándose una mentalidad, recuerda. Y cuando llega a los 30 años, edad ya del ministerio, donde puede empezar a ministrar, se hacía otra fiesta. Esta fiesta consistía en puesta en sociedad, es decir, presentaban al hijo en sociedad. Y a partir de ahí, el hijo podía manejar los negocios de los padres como si fuese ellos mismos. Cualquier cosa que él firmaba tenía la misma validez. Cualquier compromiso que él contraía tenía la misma validez. ¿De acuerdo? Y eso quería decir que el hijo ya estaba capacitado para funcionar.
Porque si os fijáis en el ámbito mundial, las estadísticas con respecto a los judíos son abrumadoras, tanto a nivel empresarial como a todo tipo de niveles. Y el último lo habréis leído en la prensa. Es decir, muy rápido, Estados Unidos y Europa financian todas las vacunas, es decir, todas las vacunas. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, las financian ellos. Se gastan sus muchos millones. Empieza diciembre, ya tienen las vacunas aprobadas, empieza diciembre. Y vienen con cuentagotas. Europa llegan nada, unas poquitas, Estados Unidos otras poquitas. Y de repente sale Israel y empieza a vacunar toda su gente y en nada de tiempo tiene el 50% de la población vacunada. ¿Pero de dónde sale eso? ¿Pero cómo es posible? Pues todo es posible, aparte por Dios, etcétera, por la mentalidad que tiene ese pueblo que ha adquirido por no solamente décadas, sino por milenios. Una mentalidad que de alguna manera van traspasando y aunque se va perdiendo cosas porque ya no son lo que eran, pero aún ahí sigue y se sigue viendo lo que el pastor Juan también decía antes, la bendición de Abraham sobre sus vidas, en detalles como esos. Por eso es tan importante que prestemos atención. Entonces estamos ahí, 30 años, ya estamos aquí, 30 años. Texto, Deuteronomio 8, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Para mí este texto resume muy mucho todos los conceptos y principios que debe aprender un empresario o un emprendedor para emprender cualquier cosa en la vida. No los voy a explicar porque ya he ido explicando uno a uno, pero la idea es la siguiente. Hoy os cuento esta historia del pueblo hebreo. Cada etapa en la vida del pueblo judío o hebreo, es decir, cada día, cada semana, cada actividad de cada día, cada comida, todo lo que hacen tiene significado. Y como digo, aunque se ha ido perdiendo a lo largo pero Dios les enseñó esto. Cada cosa que hacen tiene significado. Por ejemplo, la manera como un hebreo o judío duerme tiene significado. Yo me preguntaría y digo, ¿yo cómo duermo? ¿Yo qué sé cómo duermo? Pues duermo yo como de este lado, boca arriba. No. ¿Cómo duerme? La manera como se levanta tiene significado. La manera como come. Por supuesto, cómo cría a su familia. Y por supuestísimo, a lo que nos conlleva es cómo maneja sus negocios. Y ahí es donde encontramos a este hombre o mujer con 30 años, ya con su mentalidad formada, cómo maneja los negocios. Eso es lo que he venido a contaros. ¿Cómo maneja esta persona los negocios? Bien, recordad la idea que hemos sacado de aquí. Dinero se gana, riquezas, muy bien, se hacen. Las riquezas se hacen, no se ganan. La mentalidad occidental nos ha metido a veces el tema de, no, pues si me tocase la lotería, si me dejasen una herencia, no, las riquezas se hacen, no se ganan, no se heredan, no sé, que también te puede venir, pero se hacen. Si no tienes mentalidad de que tú eres capaz de hacer riquezas, ya hemos llegado mal a los 30 años. Yo tengo que tener la idea, las riquezas las hago. ¿Por qué? Porque Dios me da el poder, ahí lo dice. No es por mi habilidad, no es por mi capacidad, no es porque sea más bonito que nadie. No, es porque Dios me da el poder. Ahora, hay distintas maneras de hacer riquezas. Y aquí empezamos con 30 años, ya no hacer mentalidad
espero que me esté explicando, sino hacer riquezas. Hasta ahora todo ha sido hacer mentalidad. Si el niño se ha equivocado en meter una moneda en la caja, no pasa nada. Si el joven ha aprendido una cosa y no la ha aprendido bien y tiene que repetirla, no pasa nada. Pero a partir de ahora empezamos a hacer riquezas, ya no a generar mentalidad. ¿Estamos? Y hay distintas maneras de hacer riquezas. Por supuesto, el mundo nos enseña algunas. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, puedes crear una necesidad a la gente y entonces le vendes algo y te forras y te haces rico. Y así un montón más que no voy a repetir. En todas estas, en todas las formas que nos plantea la sociedad, te vas a dar cuenta que te hace falta lo que se llama capital. Poco o mucho, pero tienes que iniciar con algo. O le tienes que pedir al banco un crédito. Pero tienes que iniciar con algo, porque si no, no puedes materia prima para luego venderla. Tienes que iniciar con algo. ¿Bien hasta ahí? Correcto. Vale. Yo os voy a proponer que la manera de hacer riquezas espiritual que tiene Dios no necesita ningún capital, porque ya lo tenemos en nosotros. No lo necesitamos. Y el ejemplo más claro os diré cuál es. Y todos lo conocemos. José. La Biblia dice, Génesis 39, que dice, pero Jehová estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Ahí le tienes. Y sigo. Jehová hacía prosperar todo en su mano. Ahora, eso es con Potifar. En la cárcel es la misma historia. No hace falta que lo lea, pero es lo mismo. José prosperaba. Mi pregunta es, ¿cómo prospera alguien siendo esclavo que nada de lo que tiene le pertenece, ni siquiera su propia vida? Estamos hablando de tiempos de esclavitud, nosotros no los podemos entender porque en nuestra época, que yo sepa, no existen. Pero en aquella época sí, un esclavo no tenía nada, hasta su propia vida le pertenecía al amo. El amo podía decidir, porque le daba la gana, sin motivo alguno, matarle y no le pasaba nada. ¿Cómo puede prosperar a alguien si no tiene ni siquiera su propia vida? Porque no le hace falta ningún capital. Esa es la mezcla que a veces tenemos con el mundo, que creemos que si Dios nos llama a emprender algo, empezamos a ver las ideas que nos han planteado y decir, ¿y con qué comienzo? Pero necesitaré primero hacer algo, un capital, tendré que ahorrar algo, No es malo hacerlo, ojo, no estoy predicando en contra de eso. Si tienes un capital y puedes, fenomenal, estupendo, pero aún así tendrás que aprender, entiendo yo, este principio interesante en la Escritura, que es Deuteronomio 8, donde estamos, el factor Dios. Si tú tienes a Dios, tú tienes todo el capital necesario para emprender lo que sea que Él quiera que emprendas, claro, pero tienes todo el capital. Factor Dios. Ese es el factor que tenía José y con eso era suficiente. Factor Dios. Fue un hombre próspero. He leído antes. Y dice verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Veis? Tenía a Dios. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así José halló gracia. Aquí es donde me voy a detener nuevamente. Gracia, gracia, gracia. Todos tenemos gracia de parte de Dios. Todos. Halló gracia. Es decir, la prosperidad no estaba en los bienes,
La prosperidad no estaba en el ganado, la prosperidad no estaba en el dinero, la prosperidad estaba en que él tenía el factor Dios que le proporcionaba gracia. Jesucristo es la misma historia, Nuevo Testamento, para comprobar. Fijaros algo interesante, os lo cuento mejor porque si lo leo tardo más. Pero recordad, la misma fiesta, Jesucristo con 12, 13 años va a Jerusalén con sus padres se vuelven, él se queda en el templo perdido, ellos regresan y cuando le dicen, pero ¿dónde te has metido? En palabras de ahora, Jesucristo les dice, pero ¿cómo? ¿No sabíais que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Y ahora, casi ninguno hilamos lo que pasa luego con los negocios. Pero para mí tiene todo que ver lo que va a ocurrir luego con los negocios. Y es lo siguiente. Dice, me voy al 52 al último, Jesús volvió con ellos, evidentemente, con sus padres, se fue a su casa, pero dice la Biblia, y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, se estaba preparando para ocupar los negocios del Padre, para emprender, para negociar. ¿Cómo? No juntando un gran capital para luego hacer una carpintería mucho mayor. No. Creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Quédate con eso. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bien. Esa yo creo que es la llave que nos está enseñando el texto para que nosotros podamos en esta tierra también ocuparnos de los negocios del Padre. Porque, ojo, podemos hacer riquezas para nosotros o podemos hacer riquezas para el reino. Y hemos sido llamados a hacer riquezas para el reino. Evidentemente, si hacemos riquezas para el reino, no te preocupes que tú vas a ser rico igual. Pero hacemos riquezas para el reino. Ahora, voy a usar la palabra gracia con algo porque me hace falta para el ejemplo, para explicaros cómo funciona esto. Con una palabra más de andar por casa. Palabra gracia igual a magnetismo. Tú y yo, factor Dios en nosotros, produce algo que espiritualmente se llama gracia, en lo cual crecemos y que de forma natural yo estoy llamando y quiero llamar magnetismo. Eres como un imán. Todos sabemos lo que es un imán, ¿o no? Un imán. Un imán atrae y repele. Ambas cosas. No solo atrae y repele. Entonces, tú tienes que tener claro, igual que yo, que Dios ha puesto algo dentro de mí, que es un magnetismo que atrae y que repele. Y si yo empiezo a funcionar con eso, me voy a dar cuenta que voy a emprender. Sí o sí, no hay otra posibilidad. Como le pasó a José, todas las puertas cerradas, aparentemente, pero dentro de él había un magnetismo tal que dice que Potifar no se ocupaba de nada, sino que José lo hacía todo y toda la casa, dice literalmente, era bendecida por causa de José. Todo era atraído y repelido por el magnetismo que había en él, incluida la esposa de Potifar. Claro, nos suena chiste, pero es real. Esa mujer vio algo en este joven que la atrajo hacia él. ¡Bum! Y si tú y yo somos conscientes como iglesia de Dios, como hijos de Dios, que Él ha puesto una gracia especial en cada uno de nosotros, esa gracia, camines por donde camines, no importa, atrae y repele, atrae a la gente a ti, atrae el favor de Dios a ti y repele al enemigo.
de tu propia vida, lo echa fuera. Tenemos que ser conscientes de eso. Las personas somos como imanes. Siempre estamos atrayendo algo o repeliendo algo. Por ejemplo, y sin que nadie me malinterprete, un mendigo, encuentras a alguien pidiendo en la calle, un mendigo, ¿sabes qué atrae esa persona? Porque atrae algo, atrae una limosna. Claro, una limosna. Si yo considero igual delante de Dios, yo necesito cierto capital porque si no, no puedo, ¿estoy atrayendo qué? ¿Me estáis siguiendo, no? Ahora, si yo soy consciente, no. Dios ha puesto algo en mi vida que se llama gracia, y se llama gracia porque es gratis, no lo mereces. No es por tu habilidad, no es por los estudios, no es porque te has estado empeñando ahí trabajando un montón de años. No. Dios te lo ha dado como a todo hijo, gratis. Se llama gracia. Y eso genera un magnetismo. Eso atrae y repele. No solo repele al enemigo, y no solamente atrae dinero o cosas parecidas. Por ejemplo, David atrajo a 400 hombres que luego llegarían a ser soldados eficientes, tan valerosos como que uno mató a 800 con su espada y se le quedó pegada a la mano. Imaginaros, un solo hombre de los 3 principales de David. Otro en un campo de lentejas se plantó allí y dice literalmente la Escritura, el ejército de Israel tuvo miedo a los filisteos y se fue. Y este solo hombre se quedó allí y empezó con su magnetismo a atraer y a repeler. Y no quedó filisteo vivo. Esa gente no necesitó de otros alrededor, de alguien que le empuje. No necesitó nada. Necesitó saber que tenía dentro de sí. ¿Y sabéis quién se lo proporcionó? Alguien como David, que sí tenía dentro de sí esa capacidad. Cuando él se fue al desierto, se le empezaron a juntar hasta 400 personas. Ahí le tenemos. David. Saúl, sin embargo, ¿sabéis qué le pasó? Él repelía más que atraía. Y él, cuando fue a pelear contra los filisteos también, recordáis, dice la Biblia, el pueblo se le desertaba. Se iban, se alejaban de él. Esto no iba de dinero, veis que no va de capital. Esto no iba a decir, bueno, quédate conmigo y te doy un sobresueldo más. No. Esto iba del poder que hay dentro de nosotros, de esa gracia que Dios ha puesto de atraer o de repeler. Si tú no eres consciente, todo lo que vas a estar atrayendo todo el tiempo es como si fueses un mendigo. Es una limosna. Y creedme, por los años que llevo ya vividos, por la experiencia, por las estadísticas, nadie pidiendo limosnas se ha hecho rico. Ni ha emprendido una gran empresa, ni cosas así parecidas. No se trata de hacer eso, porque, ojo, toda nuestra oración, todo va a ir encaminado a la misma idea que estoy hablando. Juan el Bautista es un individuo fascinante en la Escritura, pero fascinante. ¿Por qué? Porque es todo el antídoto de cómo haríamos una iglesia nosotros. ¿Quién se llevaría una iglesia al desierto? Donde no hay gente, y plantaría allí la iglesia y se gastaría un dineral en hacer, nadie, ninguno de nosotros. Pero ahí tienes a Juan el Bautista que se va al desierto y dice literalmente, la gente salía a él al desierto para que los llamase generación de víboras. ¿Tipo interesante o no? Pero esos tipos interesantes están aquí. Aquí hay tipos y tipas, perdonadme, están todos incluidos, interesantes. Solo que ni ellos lo saben, no son conscientes.
de que Dios gratis te ha dado algo que atrae y repele. Hay algunos de vosotros que os ponéis y habláis con gente y la gente se queda embelesada, se queda ahí con vosotros escuchando y llego yo y le hablo y salen corriendo. ¿O no? Claro. Pastor Werner, que Pastor Juanma conoce también, de nuestra federación, hace años cuando él vino aquí contó algo interesantísimo y nos partíamos de risa con él, claro, porque él es muy así, pero en su momento cuando él lo vivió no le hizo tanta gracia. Y es que en su iglesia, él tiene una iglesia grande, él tiene una iglesia de unas, bueno, grande, 1000 y pico personas debe tener, y invitó a un evangelista, para hacer la historia corta. Invitó a un evangelista, total, el evangelista se sube, predica un mensaje de 30 minutos, bastante light, ¿sabéis lo que es eso, no? Muy sencillo, pero hace un llamamiento a los inconversos y creo que pasaron 40, 50 personas a convertirse. Y el pastor Werner, pensando y luego contándolo a nosotros, dice, yo pensaba dentro de mí, pero vamos a ver qué está pasando aquí. El mensaje que ha predicado este hombre lo puedo predicar yo 300 veces mejor. Pero 300 veces mejor. Y yo cuando predico un mensaje de los que me siento además orgulloso, hago mi llamamiento para gente inconversa y me pasan 1 o 2. Y este tipo que no conoce a nadie, viene aquí, predica un mensaje que lo puede predicar casi uno de escuela dominical. Hace un llamado, 40, 50 personas se convierten. Y Dios le habló y le dijo precisamente que lo que Dios había puesto dentro de él es lo que hacía que la gente se sintiera atraída cuando él hacía el llamamiento. Pero tú y yo, en algunos puntos de nuestra vida, tenemos esa gracia. La tenemos. Cuando José se ponía a administrar, era único, la gente se sentía atraído, de tal manera que cuando él luego Faraón le dio todas las cosas, ¿recordáis lo que pasó? Todo el mundo le traía sus cosechas. Había una atracción. Por ese poder de atracción también acudieron sus hermanos hacia él, cuando todo estaba perdido. Tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, ¿cómo se hace para imantar un material? Porque el magnetismo hay más o hay menos. Es decir, no todos los imanes tienen la misma capacidad, el mismo poder de atraer ni de repeler. Hay unos más potentes y otros menos. Bien, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, lo voy a explicar. Nada científico. Simplemente con otro imán frotando el trocito de metal hacia arriba durante unos minutos y hacia abajo otros minutos. Y queda positivo, negativo. De tal manera que sabéis que los imanes, ¡plum!, atraen positivo contra negativo, pero negativo y negativo repele, positivo, positivo repele. Bien, ahora, fijaros la vida de José, y aquí entran nuestras vidas también. Cuando yo no soy consciente todavía, o cuando no tengo suficiente capacidad para emprender un negocio, que Dios me lo ha dado, está aquí, está diseñado en mi mente ya, en mi espíritu lo tengo claro, pero no tengo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a imantarme. ¿Para qué? Para que lo atraiga. ¿Tengo esa opción o tengo otra opción? Y es hacerlo como el mundo. Estudiar, prepararme, buscar un capital, etcétera, y no pasa nada. Genial, estupendo, fabuloso. Pero os vengo a traer otra propuesta. Y es una manera espiritual de hacerlo. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué está haciendo Dios con muchos de nosotros? Incluyéndome. Yo, aparte de pastor, he sido empresario un montón de años y he tenido unas cuantas empresas por toda España. ¿Qué está haciendo? Imantar. Pero no con cualquiera,
Por eso José necesitaba frotarse con el capitán de la guardia de Faraón, no con cualquier amo. Eso positivo, hacia arriba. El capitán de la guardia de Faraón, porque luego iba a acabar en casa de Faraón. Y ahora negativo, hacia abajo. Necesitaba frotarse con el carcelero, pero no de cualquier cárcel, sino de los presos reales. ¿Me seguís? No es frotarse con cualquiera. Por eso es que José en su primera etapa no entendía de qué iba esto. Es lógico. ¿Pero por qué me venden? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que imantarte para que ese magnetismo de atracción, en esa edad su poder de atracción era muy pequeño. Incluso con sus hermanos, cuando él le contaba los sueños y tal, era muy pequeño, no les atraía. Pero ahora va a frotarse con este hombre y con el otro durante X años, y ahora va a empezar a ejercer un poder de atracción. Jesucristo, que lo he mencionado antes, por eso veis como él dice, con los doctores de la ley. Jesucristo, para crecer en gracia para con Dios y los hombres, necesita frotarse con los doctores de la ley y empezar a que esa gracia ir creciendo. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, y eso que era Dios. Ir creciendo en gracia hasta llegar un momento que la gracia de Jesucristo era tal que atraía a todo tipo de personas. No importa, hasta los fariseos, que eran más hipócritas y más, se sentían atraídos por lo que él predicaba, por lo que él hacía, atraídos. Pero él necesitó también ser frotado. Hacia arriba con los doctores de la ley y hacia abajo con sus padres. No entienden, pero no entienden pero no entienden, pero son tus autoridades. Y él iba creciendo, polo positivo, polo negativo. Voy terminando, ya no quiero usar mucho. ¿Cómo se elimina el magnetismo? Porque también tenemos que ser conscientes de esto, porque a veces Dios nos ha dado esa gracia, la tenemos, pero llega un momento y dices, ¿qué me ha pasado? Y le achacamos, te has desanimado, te has enfriado, has ido a un país que no es el tuyo, y entonces, no, creedme, paréntesis, nuevamente un paréntesis para que me entendáis. Yo he sido inmigrante también, en Alemania. Y como pastor, y ya con todo este tiempo, he llegado a la conclusión siguiente. Y es que Dios a los hijos suyos les ha dado toda la tierra. Toda la tierra. Y los mueve por toda la tierra para irlos frotando con la gente que necesitan ser frotados y magnetizarlos, para que luego sean atractivos y empiecen a atraer hacia el reino de Dios las personas, las almas que han de ser atraídas y los recursos que han de ser atraídos. Todo tipo de gente, de toda lengua, de toda nación. Eso leo yo en mi Biblia. Ese eres tú y ese soy yo. Dicho eso, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cómo se desmagnetiza un metal? Pues te digo, calentándolo, más allá del punto Curie, en plan sencillo, nada de florituras. Cuando nos quemamos, ¿te ha gustado en plan sencillo? Cuando nos quemamos, cuando estamos ya en un trabajo y estoy quemado, estoy loco por salir de aquí, esto no me pagan lo suficiente, esto no sé cuánto. Lamentablemente, el enemigo sabe cómo funciona y acabas de perder tu magnetismo. Por eso la Biblia nos habla que estemos gozosos en todo tiempo, incluidas las pruebas. Gozaos cuando estéis en diversas pruebas, gozaos. Porque cuando me quemo, pierdo el magnetismo. Ya no atraigo ni a mi propia esposa. Se acabó la historia. Llega mi esposa, estoy todo el día quejándome por la casa y al final de la noche me dice, ¿sabes? Ahí hay un sofá extraordinario.
y me dice, yo me he pedido la cama. Y aquí no sabéis a quién le toca dormir en el sofá, ¿no? Pues eso es. Bien, magnetismo, cuando nos achicharramos, fuera. Cuando se aplica un campo magnético muy fuerte, más fuerte que el propio. Y ahí también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces queremos abarcar más de lo que Dios nos ha dado en ese mismo momento. Y, ¡plac!, se va el magnetismo. Puede más ese otro campo magnético. O martilleando el material. Tú quieres que un imán deje de ser imán, empieza a pegarle martillazos. Verás cómo, y por eso el enemigo sabe, y empieza a machacarte, y a darte un porrazo, y otro, y otro, y otro, y otro. Y tú dices, no tiene mucho sentido. Sí lo tiene, sí lo tiene. Pero Señor, ¿yo qué he hecho? Señor, pero tan malo he sido, pero no tiene nada que ver. Con Job se ve. ¿Qué pretendía el diablo? El diablo pretendía demostrarle a Dios que, porque, a ver, centrémonos. Dios le dice, has considerado a mi siervo Job, que tal y que cual, y el diablo le va a decir, eso es mentira. ¿Pero tú crees que el diablo se va a atrever a decirle a Dios que es un mentiroso? No iba de eso, no iba de eso. Lo que iba es, ¿cuánto tiempo va a mantener este hombre lo que tú le has dado, esa protección que él tiene con todo? Déjamele, que le pegue unos cuantos martillazos y verás cómo se queda sin magnetismo ninguno y este hombre no es capaz de emprender ni hacer nada. Y Dios dice, vale, ahí le tienes. Y empezó a golpearle con una, con otra, con otra. ¿Veis? Y eso es lo mismo que el diablo hace con nosotros. Una y otra vez, una y otra vez. Pero, interesante, y acabo. Cada vez que tú y yo nos vamos a buscar a Dios en oración, nos vamos a su palabra, venimos a una reunión como esta, a pesar de estar cansados del trabajo, a pesar de estar, nos estamos frotando con Dios, arriba. ¿Y sabes qué ocurre? Gracia de Dios. Vamos creciendo en gracia. Vamos creciendo en gracia y empezamos a recuperar el magnetismo. Por eso es que muchas veces los lunes salimos como una moto, o los domingos del culto, porque magnetizado. Pero Dios sabe también cómo tiene que ser y nos hace falta el polo negativo. ¿Y qué hace? Nos envía el lunes, martes, miércoles, abajo. Polo negativo y todo sale mal. El jefe llega y te dice, pero ¿cómo llegas a estas horas? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Pero qué no? Vas tú con la hora ya pilladilla. Llegas al metro. Todos los días el metro, fabuloso. Ese día el metro lleno de gente. Tú vas a entrar y te quedas fuera. Y el enemigo empieza a meterte a historias. Y tú a decir, es que. ¿Veis? Positivo, negativo. Lo que está ocurriendo en nuestras vidas es estamos creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Porque llegará un día que ese mismo jefe que te ha estado echando la charla, que te ha estado diciendo, pero ¿por qué llegas tarde? Pero te voy a echar, te voy a rebajar el sueldo. Ese mismo jefe tendrá que acudir, se sentirá atraído a ti para decir quién es el Dios a quien sirves. Necesito que me hables de ese Dios. Necesito que me digas qué pasa en tu propia vida, qué está ocurriendo. Para eso te necesita Dios aquí en esta tierra. Tú no estás aquí para trabajar y sacar adelante tu familia. Según Mateo 6:33, de eso se ocupa Él. Tú y yo no estamos aquí para eso. Tú y yo estamos aquí para extender el reino de los cielos a esta tierra. Y el reino se extiende y se atrae y se repele a través de magnetismo.
¿Me dejáis que haga una oración? Padre, muchísimas gracias. Gracias por esta congregación. Gracias por cada persona, cada joven, cada niño, cada anciano, cada matrimonio, cada familia, Señor. Gracias por el poder de atracción que tienen. Esa gracia que tú les has dado, Señor, de la cual no son conscientes del todo, pero te pido que a partir de este día, Señor, algo suceda dentro de ellos, en su mente, en su corazón, de tal manera que el Espíritu Santo encienda un fuego que les alumbre y sean conscientes de que tienen un poder de atracción y de que son realmente emprendedores para tu reino. Por eso en el día de hoy, Señor, permítenos hacer que tenga sentido y significado este día, este tiempo, esta reunión de forma especial.